Bien, hermanos, lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de que ustedes, de repente, de que ustedes también entiendan y descubran lo que dice Mateo 24, para que nadie les engañe. Tienen que ustedes entender, hermanos, la mayor autoridad espiritual, religiosa o como lo quieras llamar, y representativa del mismo Dios, más que un hombre, líder, autoridad, lo que sea, la mayor autoridad es la misma palabra. Eso tienes que tenerlo claro. Si en caso, en algún momento, alguna autoridad, por muy buena gente que sea, dijo algo que contradice la palabra, simplemente hay que cambiar. Hay que cambiar y eso es todo. Cambiamos y nos orientamos porque aquí manda Dios. No mando yo, no mando el hermano, no manda ninguna autoridad religiosa, no manda sea quien sea el rango que tenga de cualquier religión. La autoridad máxima es la misma palabra. Entendiendo eso, vamos a leer Mateo 24 para ver qué tanto o a qué altura de los tiempos estamos en el día de hoy o estos tiempos. Pero las recomendaciones de Cristo es para ti y para todo aquel que quiere. ¿Qué dice Mateo 24, 1? Leamos. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El versículo 2 dice, los discípulos se acercan a Jesús muy emocionados. Señor, mira, te queremos mostrar la arquitectura, la obra de arte de nuestros antepasados, los grandes templos, los grandes muros de Israel. ¿Y qué le responde Jesucristo a la emoción de ellos, de los siervos de Dios, los apóstoles? Respondiendo, él le dijo, versículo 2, él le dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, qué terrible que los discípulos de Cristo: Señor, mira esto, ¿no te alegra esta obra? Israel, pues nuestro país, es como si tú quisieras enseñar a un familiar, a alguien importante, a alguien que tú admiras, quieres enseñarle Machu Picchu, Sacsayhuamán, quieres enseñarle las bellezas del Perú y esa persona te dice: todo va a ser quemado. Y tú dices: total, te estoy enseñando la belleza de lo que tenemos y tú me bajas en primera. Eso hizo Cristo. Ahí está. Cualquier cosita, apunten para que ustedes mismos hagan su denuncia penal y ya. Es una broma. Entonces, no quedará, dice Dios, piedra sobre piedra que no sea. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que todo en un momento, en algún momento de la historia, será destruido. Eso es lo que dice Cristo. Pero vamos a ver por qué empieza así el Señor. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, a un ladito, Señor, entre nos, nuestra manchita, nuestro grupito, por favor, dinos a nosotros nada más, aunque no le digas al resto, dinos a nosotros, ¿qué señal habrá de qué? De su venida, de la venida de Cristo. ¿Qué señal? Queremos señales. Y también del fin del siglo, del fin de todo. Señales del fin. Señor, dinos por favor ahora a nosotros nada más. Respondiendo en el 4 dice, Jesús le dijo, ¿cómo empieza? Empieza diciendo: te lo voy a decir, pero que no te engañen. Que no te engañen. ¿Por qué que no te engañen?
porque el engaño va a ser olímpico, hermanos. El engaño va a ser elegante. El engaño va a ser engaño de verdad. Al más vivo le van a engañar. El engaño va a ser fuerte. Va a derribar argumentos de sabios, leídos, entendidos, maestros, sabios y todos. El engaño va a ser de una magnitud, porque si no, no es engaño, no sería eficaz. Que nadie te engañe. El 5. ¿Qué va a pasar? Empieza el Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos van a venir diciendo yo soy el Cristo y van a caer. Me gustaría que no caigan, pero Cristo ha dicho que sí van a caer. Van a haber varios engañados. Van a ser engañados porque se presentarán como falsos cristos. También dice en el 6, después de esos falsos cristos, oiréis de guerra y rumores de guerra. Hermanos, no dice de guerra, de explosión de las guerrazas. Dice, oiréis de guerras y rumores, o sea, tensión mundial. Se enfrenta este país con este, se van a agarrar. De repente se agarra Rusia con Estados Unidos, o el chino Kim Jong-un, China con Estados Unidos, y salta Moscú, saltan los otros países, y todo se armó la tercera guerra mundial, y todo se destruye. Pero no, Jesucristo ha dicho que rumores, o sea, no van a reventar a plenitud, no lo van a hacer, no va a suceder. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha dicho. Que diga, mira, se levanta la tercera, que por allá ya se levantó, que tensión, que Corea con del norte con la del sur, y que todos los países estos, hermanos, son rumores, tensiones, pero no reventará, porque la Biblia lo dice. Encima dice rumores de guerras y la recomendación de Cristo. Mirad que no os turbéis. Mirad que no tiembles, no te asustes. No puedes vivir asustado, amedrentado y todo eso. Eso significa no os turbéis. Escucha de guerra, tensión, que Perú con no sé quién, que con el norte o con el del sur. Hermanos, la Biblia dice que todos serán rumores, tensiones, hasta provocados, hermanos, pero no reventará. ¿Por qué? Porque serán rumores. Y no os turbéis, no se asusten, porque es necesario que todo esto acontezca. Y mira, aconteciendo todo esto, falsos cristos, guerras, rumores de guerra, tensión mundial, ¿qué dice Cristo? No es el fin. O sea, hermanos, a ver si le entendemos en castellano. Si no es el fin, y pasa todo esto, si pasa todo esto, ¿Cristo viene? ¿Entendieron? Si pasa todo esto, ¿Cristo viene? No, porque dice, no es el fin. Dios mío, ¿cómo es esto? A mí me enseñaron otra cosa. Estoy molesto. ¿Me engañaron o cómo es la figura? Vamos a ver. Pero dice que si pasa todo esto, no es el fin. ¿Amén? Ahí está la palabra. Ahí está la autoridad. ¿Qué autoridad puede decir eso? Que nadie lo cambie. No es el fin. Cuando pasa todo esto, todavía Cristo no viene. No es el fin, porque Cristo viene para el fin. ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque se levantará de encima de esto, dentro de todo, nación contra nación, reino contra reino. ¿Y qué va a haber? Pestes, COVID, bichos, coronavirus y todas esas cosas que tiene que haber, porque tiene que haber, pues. Porque así es. Tiene que haber todos esos bichos, todas esas pestes, ¿no?
Después de la peste, ¿qué nombra Jesucristo? Hambres. Después de la peste nombra hambres. O sea, tiene que haber después de todas esas pestes, tiene que haber hambres. Ese es el orden que lo dijo Cristo. Y Cristo no lo dijo porque se equivocó, pues, porque así habla él, al hablar se equivoca. Yo me equivoco, hermanos. Cristo no se equivoca. Yo sí hablo torpemente, pero Cristo no. Después de pestes hay hambres. Y después de hambres, ¿qué hay? Terremotos. Terremotos. En diferentes lugares, Después de pestes, hambres, terremotos, en diferentes lugares. Pero el 8, ¿qué dice? El siguiente versículo, ¿qué dice? Y todo esto será, ¿qué cosa? Principio. Entonces pasa todo esto. ¿Cristo viene? Ahí está la palabra, hermanos. Ahí está la palabra. Va a pasar todo esto. Y según la Biblia, solo es principio de dolores. ¿Y qué tal en ese tiempo? Alguien me dice, Dios me llevó al cielo y Él me dijo que ya está en la puerta y ya va a bajar. Falso, ¿verdad? Porque todo esto tiene que suceder. Vamos a ver dónde va a estar a la puerta el Señor. Aquí la misma Biblia lo dice. ¿Cuándo va a estar a la puerta? ¿Cuándo va a estar? Aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a descubrir. Siguiente versículo dice, entonces, después de estos principios de dolores, ¿qué va a suceder? Les van a entregar a tribulación y los matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, después de estos principios de dolores, recién van a entregar a la gente, a los creyentes, a tribulación. Tribulación es como la persecución, porque la persecución tiene una magnitud de asesinato, porque dice los matarán. Entonces, esa es ya una tribulación muy fuerte. Los matarán. ¿Matarán a quién? A los creyentes, pues, a los que creyeron en Cristo. Están hablando a los cristianos. Cristo está hablando a su iglesia. Entonces les entregarán a tribulación y los matarán. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se va a portar el mundo con la iglesia? Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de Cristo, por causa de su nombre. Ni su nombre van a querer escuchar. No van a querer escuchar. No me hable de él. Así van a decir. Porque seremos aborrecidos. Yo no sé si en el Perú tendrá la magnitud de esa fuerza, pero en Europa, el Medio Oriente, ya lo es. Ya tiene una fuerza muy fuerte. Aborrecen a los cristianos. Lamentablemente hay una noticia que en Israel probablemente ya van a meter preso a todos aquellos que hablen de Cristo. O sea, ahorita, si estuviéramos en Israel, ya estaría viniendo la policía a llevarnos, a enmarrocarnos. Y no solamente a mí y al hermano, sino a todos nosotros, por seguir a Cristo. Entonces habrá aborrecimiento de toda la gente por causa de Cristo. En ese tiempo, luego dice Cristo en el versículo 10, cuando sean aborrecidos, cuando haya esa tribulación, muchos van a tropezar. ¿Por qué? Porque ya están cansados, pues. Ya no pueden vivir perseguidos. Se cansa el ser humano. Ya no aguanta tanta persecución. La autoridad, la persecución legalmente vienen a perseguir a los cristianos. Entonces se va a hacer ley. La ley, todo esto va a suceder por medio de lo legal. Entonces, muchos tropezarán, no aguantarán. Entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué se van a entregar unos a otros? Si yo en mi casa fuera el único cristiano y todos son anticristianos, ¿ellos qué harían? Me entregan.
Me entregan a las autoridades y dicen, ese cristiano, métale preso. Por culpa de ese, nuestra casa no está tranquila. Ahora sí, legalmente toda la casa tiene los bonos, los beneficios y todos los regalos del gobierno. Todo va a ser así. Por eso hemos leído, mirad que nadie los engañe. Le van a hacer regalitos, le van a hacer ofertas. El gobierno, por medio de en el mundo, van a ofrecer cosas con condiciones para que ustedes estén ahí sometidos, cautivos. Hasta le van a poner el microchip. Entonces, hermanos, en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas, aquellos portavoces de Dios que dicen, Dios me dijo que esto y esto y esto, y la gente le va a creer. Y Dios me dijo y esto y esto, y la gente que está hambrienta de Dios o de alguna palabra de Dios va a creer eso, pero serán engañados según el versículo 11 de Mateo 24. Por eso estamos leyendo hoy día Mateo 24, porque Dios nos está avisando a todos nosotros. Entonces, después de ese aborrecimiento y los falsos profetas que se levanten y engañen a muchos, en el versículo 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos de los que amaban a Dios, a Cristo y su palabra, cantaban alabanzas, oraban, decían ser cristianos, luchaban por Él. Su amor por Dios se enfriará por la tensión, por la dureza de la tribulación, la persecución, el engaño, los falsos cristos, los falsos profetas y todo ese sistema de gobierno que por lo legal se aplicará al mundo. Entonces, hermanos, el amor de muchos se enfriará. Muchos ya no querrán seguir, ya mucha persecución, mucho sufrimiento, mucho martirio y mucha pobreza, porque ya no tengo libertad ni de comprar, ni de vender, ni hacer negocio, ni nada. Ya los muchachos ya no pueden estudiar, ya no pueden hacer nada y la gente se quejará y el amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué dice el 13? Dice, el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, el que soporte, el que aguante todo eso, el que no se canse, el que así llore, chille y viva escondido, permanece firme como buen soldado del Señor. Porque solamente los valientes, dice la Biblia, arrebatarán el reino de los cielos, mas los cobardes serán echados. Feo dice la palabra, que no, a veces no la puedo repetir, pero así dice el Señor, ¿no? Entonces, el Señor así dice que más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esas son parte de las señales antes de su venida. Tribulación, engaño, falsos cristos, falsos profetas, el amor de muchos se enfría y todas esas cosas, pero el que está perseverando hasta el fin será salvo, estará asegurado. No sé cómo, Cristo lo ha dicho y eso es verdad y yo lo creo. Y será predicado luego este evangelio, el 14, el evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Hermanos, miren lo que dice. Para testimonio a todas las naciones, una vez predicado el evangelio, después de todas esas señales que hemos leído, y recién entonces recién vendrá el fin. Cuando sucedan todas estas cosas, ahí recién Cristo viene. Entonces vendrá el fin. Vamos a ver si Cristo nos ilustra más, porque va a decirnos todo esto, lo que hemos leído. Dentro de eso hay detalles, y ahí vienen los detalles. Los detalles son el 15. Miren lo que dice el 15. Por tanto, o sea, en consecuencia, o sea, antes de o dentro de lo que hemos hablado, eso significa por tanto, dentro de todo lo que hemos pronunciado,
¿qué va a suceder? Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Por qué dice eso? Porque la mayoría nunca hemos entendido, pero ahora gracias a Dios ya lo entendemos. ¿Qué significa cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora? Para resumirle rápido, eso significa la presencia del anticristo en Israel. Así de simple. Para resumirle rápido, detalles, me falta tiempo. La presencia del anticristo en el mundo. Eso significa la abominación desoladora. El 16 dice, entonces, luego de por tanto, entonces, los que estén ¿dónde? ¿Pueden leerlo? Los que estén ¿dónde? En Judea. No dice los que están en Nueva Esperanza, los que están en Lima, los que están en Ecuador, Colombia, Chile. No. Dice los que estén en Judea. Y Judea es el de Israel, una ciudad central de Israel. Los que estén allá, cuando ellos también vean al anticristo, la abominación desoladora en Israel, ¿qué recomienda, qué ordena Cristo? Cuando vean eso, ¿qué va a pasar? Dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Huyan, escápense, no se queden ahí, los van a matar. Así de simple, ese es el mensaje de Cristo. ¿Qué dice el 17? Dice, a esos que huyan de Judea, el 17 dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, escápense. Y el 18 dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, escápense, no recojas ni tu ropa, nada de que mi abrigo, mi chachá nuevo, mis regalos, olvídate de todo. Que tengo 100,000 soles en mi caja y en mi casa. Mira, hermano, la recomendación de Cristo, lo dejas todo o te entregaste al anticristo. Te van a destrozar, te van a descuartizar. Esa es la recomendación, pero para los que están en Judea, en Israel. Eso es lo que tienen que entender. Encima mira el detalle, el 19 dice, mas hay, o en lenguaje nuestro dice, mas hay, o sea, pobrecitas, las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque las que están embarazadas no pueden correr como alguien que no está embarazada, como alguien que está libre de todo. Aún cuando cargan un niño, correr, escapar, es difícil, porque una vez el anticristo toma posición, va a ordenar al ejército, al cuerpo militar, a perseguir a todos los creyentes. Entonces, hay de las que estén en cita y de las que críen en aquellos días. Eso dice Mateo 24, 19. El 20 recomienda aún a ellos. ¿Qué les dice? Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque en invierno allá se nubla y no se ve sino tu metro cuadrado a menos. No se ve más, hermanos. Todo se nubla horriblemente, no se ve. Encima dice en día de reposo. ¿Por qué? Porque en Israel guardan el sábado. Probablemente la ley va a promover que el sábado nadie se va a mover y persona que esté transitando en la calle va a ser detectado como rebelde y te va a tener que pedir permiso legal para que circule, y si no tiene va a ser detenido. Entonces esto es lo que está diciendo el Señor. Por eso dice, oren para que nuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor? Ahí vuelve a la tribulación
Por eso decimos por tanto, porque regresamos a la tribulación. Dice el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Habrá gran tribulación como nunca ha habido, una persecución, una carnicería, pero ¿cuándo? Cuando la abominación desoladora, el anticristo, el que quiere gobernar ahorita el mundo por medio de la inteligencia artificial, por medio de ellos van a promover la persecución a los creyentes. Eso es lo que está escrito aquí, se da, y esto es mejor que los periódicos, los diarios y los medios de comunicación actual, las pantallas que vemos en los canales. Se lee esto y estamos al día. Dice también que luego de esa tribulación, cual no ha habido nunca, ¿no?, que esos días serán acortados. Esos días, hermanos, de la persecución, tienen que entenderlo, hermanos. Ustedes tienen que estar enterados. Los detalles tienen que saberlo. Dice que en esa persecución, en esa tribulación, cual nunca ha habido, ¿qué va a suceder? Se van a acortar los días. Se van a cortar los días. Para explicarles un poco, es como que amanece tarde y anochece temprano, y el día quedó bien corto. Pero eso va a suceder ¿cuándo? Cuando los cristianos tienen que cuidarse de la persecución legal del anticristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si antes, de aquí un año atrás, 2 años atrás, 5 años atrás o cualquier año atrás, dijeron, noticia de último minuto, los días se han acortado, profecía se cumple, la Biblia dice mentira, no se ha cortado nada. Que Japón lo dijo, que se ha quitado varios segundos, que otros países lo dijo. Mira, si se ha cortado o no se ha cortado, yo no lo sé, pero la Biblia dice que el único momento en que esto sucede es cuando los cristianos están siendo perseguidos, cuando hay esa tribulación, cual nunca ha habido ni la habrá. Ahí los días son acortados. ¿Por qué? Porque dice, si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, ¿por qué se acortan los días? ¿Por qué se acortan los días? Por causa de los escogidos. Por causa de los escogidos. Los días serán acortados por causa de los escogidos. No se va a cortar los días porque hubo un fenómeno, porque hubo un cambio climático, porque hubo un montón de inventos que inventa la ciencia, la NASA y tantas cosas, porque ya están descubiertos que hay mucha mentira en todos ellos. Entonces, hermanos, los días solo serán acortados por causa de los escogidos, nada más. ¿Y cuándo? Cuando haya la persecución. El 23 dice, entonces si algunos dijere, aún en esa persecución, si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Otra vez resalta, ahí da más detalles, porque el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estamos hablando de que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y habrá grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, se ve con la justa, pero miren, hermanos, aquí hay un Cristo. Aquí hay un Cristo. Este Cristo es hecho por la inteligencia artificial. Y ese Cristo, muchos lo van a encontrar en internet, en el chat GPT. Estoy hablando en castellano. Ya comentamos que hoy día usted puede hablar con Cristo y chatear con Él por medio de internet. Usted puede hablar con Buda y chatear con Él por medio de chat GPT. Usted puede hablar con el diablo y chatear con él
por ChatGPT. Ya hablamos de que ha habido cultos donde han hecho alabanza, adoración con una pantalla y ha predicado un robot hecho por la inteligencia artificial y todavía decía, estoy emocionado de compartir con ustedes la palabra. ¿No? Comentamos de que cómo rayos se va a emocionar un robot que no tiene alma, espíritu, y emocionarse de que comparten la palabra con cristianos de verdad, que tienen alma, espíritu. Muchos serán engañados porque la inteligencia artificial va a abarcar a todo el mundo, adultos, jóvenes, niños, varones, mujeres, de todas las edades, porque la curiosidad hará que terminen conversando con seres de la inteligencia artificial y detrás de ellos habrá demonios, principados, potestades que influyan y serán falsos cristos. Mire, hermanos, por ChatGPT puedes hablar hasta con Jeremías, Habacuc, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque así está la modernidad. Coincide con la palabra, falsos cristos, falsos profetas, y a muchos engañarán. La palabra no se equivoca. Versículo 25, gracias. Versículo 25, ¿qué dice Cristo? Por si acaso, ya les he dicho antes, ya les avisé, ya les detallé muchas cosas que tienen que pasar. Así dice el versículo 25. El 26. Así que si os dijeren, si en caso alguien le dice, miren, en el desierto apareció, mirad, está en el desierto, ¿qué dice Cristo? No vayan, no salgan. O mirad, está en los aposentos, en los pisos altos de los edificios. No le creáis, no le crean. ¿Por qué? Porque en el desierto se pueden proyectar falsos cristos. En el desierto, con la tecnología se puede proyectar. O pueden haber avistamientos, como hoy día hay, muchos. Entonces, de esa manera engañarán a los hombres. El 27 dice, ahí dice recién cómo sí será la venida de Cristo. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Un trueno que empieza desde el extremo de lo que veamos hasta el otro extremo. Sabe Dios con qué sonidos, con qué estruendo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y qué extraño, en el 28 dice algo que aparentemente nadie entiende. ¿Qué dice ahí en el 28? En el 28 es un comentario de Cristo un poco difícil de entender. ¿Qué dice? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué significa eso? ¿Quién hasta aquí lo ha entendido? ¿Quién lo ha descifrado? Y justo lo dice cuando habla cómo será su venida. Habla de su venida que se muestra de oriente hasta el occidente con estruendo, con terror para la raza humana, para todo, aún para los enemigos de Dios. Pero luego dice que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Muchos piensan que las águilas representan a los ángeles y los ángeles son comparados como águilas y solo las águilas buscan el cuerpo muerto. Entonces las águilas representan a los ángeles y que los ángeles buscarán cuerpos. Hasta ahí, pero ¿quién lo ha entendido a plenitud? La misma Biblia probablemente nos explique luego si esto el 28 dice en algún momento. El versículo 29 dice, luego de haber pasado todas estas señales, dice, e inmediatamente después otra vez vuelve a la tribulación. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a suceder? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos
serán conmovidas. Señales antes de la venida que Cristo les está dando a sus siervos y a nosotros, hermanos. Antes de su venida, persecución, falsos cristos, falsos profetas, terremotos, guerras, rumores de guerras, engaños, caídas de cristianos porque el amor de muchos se enfriará, persecución, tribulación cual nunca ha habido, el anticristo en Israel, legalmente la persecución a los creyentes, y luego se oscurecerá la luna, el sol no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto son señales antes de su venida. Son señales antes de su venida. En el 30, después de estas señales, miren lo que dice Cristo, después de estas señales, porque eso significa entonces. Después de estas señales, entonces. Amén. Así lo dice, entonces. Si no hubiera ese entonces, lo estaríamos dudando. Pero ahí dice, Cristo dice, entonces, después de todas estas señales, aparecerá recién la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán los de la tierra, los que odian, aborrecen a Dios, ¿no? Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán de aquí de la tierra al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Miren todas las señales que hay para que recién venga. Todas las señales que hay para que recién venga. Por eso significa entonces, viniendo sobre las nubes del cielo, recién con poder y gran gloria. Hasta aquí, hermanos, ¿están entendiendo las señales que Cristo ha dado antes de su venida? Eso, hermanos, por mucho tiempo no nos han enseñado. Y la revelación está en la misma Biblia. No hay nada que aumentarle ni quitarle. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. El 31, miren lo que dice. Miren lo que dice, hermanos. Luego de su venida, ¿se acuerdan que leímos que donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas? Aquí, qué casualidad, dice, justo cuando aparece la señal del Hijo del Hombre, ¿qué dice el Señor? Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué quiere decir el Señor? Cuando Él venga, cuando Él se dé la señal y esté en las nubes, Él mismo no va a bajar a rescatar a su iglesia. Él va a enviar a los ángeles, enviará a sus ángeles y lo recogerán de los cuatro puntos de la tierra, desde los cuatro extremos. La tierra es muy grande, hermanos. La tierra es inimaginable, más allá de lo que nos han dicho. Ahí sucederá que enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso en el 32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas, te lo repito, hermano, cuando veas, no cuando escuches, sino cuando veas. Entonces, cuando veas todas estas cosas, conoced, hermano, ahí está la palabra. La palabra lo dice solo. Cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Que está cerca. No que soñé que hay uno en YouTube ha salido que ha ido al cielo, ha ido al infierno y ha visto que el Señor está en las puertas. ¿Está en las puertas, hermanos? No está en las puertas.
Cuando veas todas estas señales, conoced que recién está en la puerta. Pero como a mí me enseñaron diferente, me daban de borrarlo. Porque a mí me asustaron y me dijeron que cualquier rato viene, o sea, ahorita mismo. Pero lamentablemente, para el error, para la equivocación y para mis maestros, la palabra los descubre. Y solamente Él está a la puerta, a las puertas, cuando se vean todas esas señales que hemos leído. Todas esas señales. Así está escrito. Y ustedes los tienen que confirmar, hermanos. Solo así está la puerta, si no, no está en la puerta. El Señor viene después de las señales. Cuando se cumplan estas señales, ahí recién me asustaré, hermano, porque cuando se cumplan todas estas señales, ahí sí yo también voy a estar diciendo, ahora sí en cualquier momento viene. Ahora sí están las puertas. Mientras no se vea estas señales, no están las puertas. El 34 dice, 34. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aparentemente esta generación es la que va a estar viva y va a presenciar todo esto. Esa generación va a estar viva y lo va a ver. Y no pasará esta generación, aunque lamentablemente por la persecución habrá muchos muertos. Y eso es inevitable. 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque su palabra no va a pasar, hermano. Su palabra se cumple, nos guste o no nos guste. El 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si el Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solo mi Padre, entonces ¿cómo lo va a saber un hermanito que se fue al cielo y que se fue al infierno? Contradice la palabra, hermanos. No nos dejemos engañar. ¿Cómo empezamos leyendo? Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el engaño va a ser, tiene que ser eficaz. Si no, no es engaño. Y si Cristo lo dijo, es porque hay que tener cuidado. El engaño es muy fuerte. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, acá hay algo, hermanos, que quiero decirles, que probablemente nunca lo he escuchado, pero se lo voy a decir a ustedes, hermanos. Yo nunca le he escuchado predicador alguno, teólogo, escatólogo, a nadie, hermanos, a nadie comentar sobre este punto, pero igual se los comento porque ustedes lo tienen con confirmar con la misma palabra. Dice, después de que viene Cristo, en esos días sí que nadie sabe, porque ya se cumplió todo, ya el cielo todo pasó, y de pronto hay un tiempo, de repente una tranquilidad, pero ya se cumplió todo y Cristo no ha venido. Ahí hay que temblar. ¿Por qué? Porque ahí sí en cualquier momento viene y no lo sabe nadie. Entonces, hermanos, pero cuando Él esté ya para llevar a su iglesia, el famoso arrebatamiento, dice en el 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Que los dos van a estar trabajando, van a estar haciendo su vida normal, tanto el creyente como el no creyente, porque uno va a ser tomado y el otro dejado. O sea, la vida va a seguir. Pareciera, hermanos, y ustedes lo tienen con confirmar, porque ahí sí ustedes tienen libre elección de no creer en lo que yo diga. Por ejemplo, Cristo viene, aparece y todo rapidísimo, pum, desaparecieron todos y chao, así fue. Pareciera que eso es lo que hemos interpretado, pero al parecer parece que Cristo viene. ¿Cuánto demora un relámpago desde allá hasta el fondo? Cristo nunca nos dijo cuánto se va a demorar el relámpago,
tampoco no dijo cuánto se va a demorar en las nubes, no dijo eso, pero todos hemos interpretado que eso sucede aún así, y eso es todo. Pero la Biblia dice que todo ojo lo verá, pero si todo ojo lo va a ver y todo va a ser así, ya no va a haber tiempo ni verlo. Si el arrebatamiento es rápido, hay un misterio acá, hermanos. Pareciera que Cristo se queda un buen tiempo arriba, no dice nada y todos estamos acá abajo y no sabemos en qué momento. Ahora ya vino, ya lo vimos, ahora no se sabe cuándo es el arrebatamiento, y como la necesidad ya pasa una semana, 2 semanas, un mes, tenemos hambre, tenemos necesidad, nos dedicamos a trabajar. Por eso dice, 2 estarán trabajando, el uno será tomado, el otro será dejado, porque no se sabe el momento en que serán arrebatados. Pareciera que hubiera un tiempo, hermanos, en la que todo ojo lo va a ver, porque dice el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría su casa y no dejaría minar su casa. Por tanto, otra vez por tanto, dentro de todo, por tanto, también vosotros estad preparados. Eso es prepararse. Prepararse es alimentar tu fe, no dejarte engañar, instruirte en la palabra, andar en el cristianismo, reforzar tu fe, porque hermano, nuestra fe, cuando es probada, es difícil, porque la fe es creer a ciegas, y no es fácil creer así a las ciegas, hermano. Hay que creer, hay que tener mucha, no sé cómo llamarlo, porque la fe simplemente dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un don especial, difícil a veces de descifrar, es creer nada más. Entonces vendrá el Hijo a la hora que no pensáis. El 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? 46, bienaventurado aquel siervo el cual su Señor cuando venga le halle haciendo así. O sea, si tú eres un siervo de Dios, comparte la palabra con los que puedas. Se te va a demandar hasta donde puedes, no hasta donde no puedes. El Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero si a ti no te ha mandado a China, a Europa, a Japón, hermano, a ti no se te va a demandar por eso. Se te va a demandar por lo que puedes. ¿Hasta dónde puedes? Hasta ahí haz. Si puedes, hazlo. Eso sí se te va a demandar. Luego el Evangelio se tendrá que extender a todo el mundo, porque la señal es que una vez predicado por todo el mundo, ya sea por la inteligencia artificial o por los mismos propios humanos, entonces recién vendrá el fin. Entonces, de cierto os digo, el 47, que sobre todos sus bienes le pondrá a aquellos siervos de Dios. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, la recomendación de Dios dice, permanece, sé fiel, crece, aliméntate, prepárate. Eso es prepararse. Prepararse no es vivir asustado diciendo a qué hora vendrá, como si te va a caer una piedra. Hermanos, quítense esa religiosidad que no existe en la palabra. El Señor dice que estemos firmes, que estemos envalentados. Los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Tienes que estar con la moral alta, con tu temperamento firme. Tienes que tener fe, confianza, confiar, no llorar por lo que pasa aquí, pasa allá y te aterrorizas. No, hermano, tú tienes que decir, ya lo estoy viendo. Ya el Señor dijo, ya os lo he dicho. Entonces, hermanos, eso es Mateo 24. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Eso es Mateo 24, señales antes de su venida. Señales antes de su venida.